Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia profesional en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoseGeekLML. En el episodio de hoy hablaremos de cómo se construye el conocimiento histórico, es decir, cómo hace un historiador para hacer historia. En 4 palabras se puede decir fácilmente que la historia es un remix. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de más o menos de cuáles son los pasos que sigue el investigador cuando realiza una investigación histórica. Es decir, en el primer paso, vamos a enfocarnos mucho en ese primer paso, que es un balance historiográfico. Sí, o sea, básicamente el estado del arte de lo que uno tiene que hacer. Eso es común a muchas disciplinas. Usted quiere escribir algo, un balance del arte. Un estado del arte, perdón. Entonces lo entretenido que va a pasar ahorita es que lo vamos a relacionar y un poco también a poner a debatir con un documental que vimos que se llama Everything is a Remix, que es Todo es un Remix. Entonces vamos a básicamente a contarles un poco del documental y luego un poco de qué hacen los historiadores y por qué vamos a decir esta vez que la historia es un remix. Una serie documental creada, desarrollada, presentada por Kirby Ferguson y bueno, ¿de qué trata? Bueno, básicamente Todo es un Remix es un documental que tiene como objetivo argumentar un poquito por qué el conocimiento debe ser libre en internet y cómo se origina el conocimiento, Sí. encaminándolo un poquito a los derechos de autor. Entonces, digamos que la idea básica es que el conocimiento es un remix que no surge a partir de los genios ni de momentos brillantes, sino que funciona o se logra a partir de puntos de inflexión. Es decir, tú estás envuelto en una serie de acontecimientos y con ellos tú tomas cada uno y generas un nuevo conocimiento. Entonces no sale de la brillantez. Nada sale de cero. Sí. La definición de remix. La definición que da el documental es Sí. combinar o editar materiales existentes para producir algo nuevo. El documental tiene 4 partes. En la primera es básicamente la definición de remix. La segunda habla de géneros y subgéneros de cine, televisión, música. Que se llama Remix S.A. Ajá. Entonces es como mostrar, siguiendo esa idea de remix, que se han creado casi toda la cultura pop. Entonces las películas que tienen referencias. De prácticamente todo el siglo XX. De referencias, se crean películas. Entonces, por ejemplo, Piratas del Caribe, me gusta mucho ese ejemplo porque son 3 películas de un parque temático. Sí, y ya. Que salen así, es una vaina re loca. Sí, o sea, realmente el documental es muy bueno en los materiales que presenta. Luego habla de, digamos, 3 elementos básicos para hacer un remix y es copiar, transformar y combinar. Combinar, sí. Son que como, es lo que logra hacer algo exitoso. Es como la fórmula o los elementos para la creatividad, ¿no? Entonces se argumenta, obviamente siguiendo esa misma idea, esa misma línea de que el conocimiento no surge de la nada, sino que surge o con una mezcla o con una combinación o la transformación de un nuevo producto, en fin. Y por último, él cierra hablando de lo que tú decías ahorita de cómo es el cuento con el copyright, la propiedad intelectual que hoy en día es, y con el tema del internet es brutal. Internet, sí, claro. O sea, es un tema muy denso que no vamos a abordar hoy, pero yo creo que en algún momento va a tocar meterse chapuzón. Claro, porque además esa cuarta parte se llama como la caída del sistema. Y ahí sí se ve como la fuerte crítica que se han tomado, sobre todo en Estados Unidos, con los derechos de autor y como toda esa polémica que hay, que aún no se ha definido muy bien y que está cambiante día tras día, eso se está cambiando las leyes y eso. A mí me parece importante cuando él dice y habla un poco de psicología, todos queremos copiarnos de los demás, todos queremos coger cosas de los demás, pero cuando se trata de nuestras propias producciones no queremos que nadie se las coja. Claro. Y pone el ejemplo de Disney, que Disney se aprovechó mucho del dominio público de historias de cuentos de hadas, pero cuando llegó el momento que Mickey Mouse se volviera de dominio público fueron como no vamos a dejar que eso pase. Es un tema muy denso. Y eso que ahorita han construido el imperio de Disney y ahorita quiere comprar todo. No me sorprendería si compra Coca-Cola. Pero sí, o sea... no sé, ¿quieres agregar algo? Problematizar un poco más digamos la que tesis de Kirby Ferguson. Cuando uno mira ese documental se da cuenta de vainas muy,
que lo ponen a uno a pensar muy seriamente, ¿no? Como a mí me gusta mucho la última parte, porque pone esas cuestiones a debate y que en la historia se ve mucho. O sea, aquí la propiedad intelectual es tu abanderado, es tu escudo, eres tú, mejor dicho. Sí. Entonces digamos que cualquier falta de eso lo instruyen a uno desde la academia prácticamente, que hacer una falta de derechos de autor es motivo de expulsión. Entonces digamos que esas vainas lo ponen a pensar a uno mucho, y sobre todo cuando en este mundo web que puedes subir y copiar de manera exacta, sin ningún permiso, restricción, todo. Entonces digamos que a mí sí me pone a pensar mucho bien esa cuestión de qué hace el internet. A mí lo que más me gustó del documental es todas las referencias que el man pone. O sea, cómo el man es capaz de rastrear en Star Wars, que supuestamente es algo súper innovador para la época, cómo el man rastrea los elementos individuales que hacen de Star Wars un gran remix, y qué es eso. Entonces, yo creo que a lo que vamos, y de lo que más se relaciona con la historia de esto del remix, es cómo coger cosas que ya existen y hacer que al crear algo nuevo sea lo suficientemente original. Él dice que una de las canciones de Led Zeppelin es básicamente un cover, pero no está acreditado. Es como si en historia uno citara a alguien y no lo citara, o sea, no pusiera la referencia al pie de página tal cual en el formato MLA o Chicago, porque APA no usamos nosotros. Recapitulemos un poco lo del remix. Combinar o editar materiales existentes para producir algo nuevo. Y eso conlleva diferentes cosas. Pues básicamente todo el conocimiento y todas las vertientes de una sola cosa que hay. Porque no solo se aplica para la música o el cine, sino también para la ciencia, la tecnología. Bueno, yo tengo un problema con esto de los géneros y subgéneros, porque me hace sentir de que todo proviene de un mismo lado. Todo es un remix y yo puedo tomar varias cosas. Esas personas tomaron, digamos que Platón tomó ideas de Sócrates. Y supongamos así re loco, una vaina re loca, que Sócrates tomó ideas de Confucio. Y así sucesivamente. Eso nos lleva a una idea de origen, ¿no? O sea, a una primera persona que piensa... Sí, yo también había pensado en eso. ¿Hasta qué punto pues eso sí es verdad? O sea, sí, hasta qué punto... O sea, si todo es un remix, ¿cuál fue el primer sample? Ajá. Sí, el primer muestreo. Sí, eso, claro, es re duro. O sea, No una sé. idea... Esa idea es Dios. ¿Idea de las ideas? Uy, no sé. No nos metamos en eso ahorita. Bueno. No. Hablemos más bien de lo que sí sabemos que es historia. Entonces... A medias. A medias. ¿Cómo así que la historia es un remix? Y aquí vamos con la tesis, nuestra gran tesis de hoy es: la historia no se hace desde cero. O sea, uno cuando va a hacer historia nunca arranca desde cero. Siempre hay algo que ya se ha escrito alrededor de lo que uno quiere investigar. Ni siquiera el primer historiador que pues occidentalmente conocemos, que es Heródoto en Grecia, él no arrancó de cero, porque él lo que hizo fue viajar por Europa y por Egipto consultando y preguntándoles. Entonces lo que él hizo no fue inventarse todo, sino lo que él hizo fue recopilar, fue remixear lo que él escuchó en sus viajes. Claro, tomar de un contexto un poquito de aquello, un Jeffrey como sale en una película, un poquito de esto, un poquito de aquello para formar esa compilación histórica que realizó. Sí. Entonces, Heródoto lo que hace es recopilar información de su época, de un suceso que pasó hace ya varios años antes de que él existiera, y son las guerras médicas. Lo recordarán por la película de 300, por ejemplo. Esas son las guerras médicas. Entonces el primer historiador del que tenemos conocimiento se llama Heródoto, un griego que se dedicó básicamente a echar chisme toda su vida, y luego compiló 9 hermosos libros que se llama La Historia. Así, La Historia de Heródoto. El man era un mochilero, iba anotando, llevaba su diario de campo, haga de cuenta como si fueras a una salida. Entonces digamos que para empezar un poquito ya para entrar en el tema de cómo se hace historia, uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer es, bueno, plantearse un tema, saber qué quiere investigar, y luego de eso es hacer un barrido, investigar, buscar, más que todo, buscar toda la información que se ha escrito sobre ese tema. Y cuando decimos toda, es que si usted es un buen historiador, es toda. Sí, si no sé, alguien en Corea hizo un trabajo o un ensayo, un artículo publicado sobre tu tema, tienes que tener ese artículo en tu bibliografía. ¿Todo esto para qué?
para justificar. ¿Cómo va a leer coreano? No sé, no me importa, pero Así. si usted quiere sacar una buena tesis, una buena investigación, le toca, hermano. Claro, entonces hacer toda esa búsqueda de información para justificar tu trabajo. ¿Sí? Sí, es como si cuando usted quiere hacer rap, le tocara escucharse todo el rap que existe para ver usted qué le va a aportar al rap. Más o menos es eso. Tiene todo lo que ya se ha hecho y uno mira si puede debatirlo, si puede decir como no, todo esto está mal, si puede decir no, esto está muy bien, pero yo quiero agregarle esto, o esto está muy bien, pero tal vez si lo reinterpretamos de esta forma, cambie algo. Ahora, Son las eso tres porque formas. si tú tienes nuevas fuentes, y aquí especifico fuentes, aquellos objetos, imágenes, documentos de la época en que fueron escritos. Por ejemplo, una fuente primaria es un texto de un escribano de 1535. Esa es una fuente primaria. Entonces, cuando nos referimos a fuente, es a ese objeto, imagen o documento que fue hecho o En el concebido periodo que en tú el estás periodo que trabajando. uno está trabajando. Sí. Pero el balance historiográfico no es eso, el No es balance eso. historiográfico es de las fuentes secundarias, es decir, de lo que historiadores u otros científicos sociales han escrito sobre el tema. No necesariamente lo que se produjo en la época que tú estás trabajando, sino pues más para acá. Entonces, para seguir con ese ejemplo, ya no es el documento del escribano en el que hizo el 1500, sino de los escribanos en el 1500. ¿Me hago entender un poquito? Supongamos, el tema son los escribanos. ¿Cómo eran los escribanos en 1500 en Colombia? Esas son las Sí. fuentes secundarias. Y la fuente primaria es la que el escribano hizo en 1500, el documento que escribió. Y fue- Pero las fuentes secundarias también serían, si alguien hace 2 días publicó un libro sobre los escribanos en 1500, a usted le toca tener eso en su bibliografía. Sí, claro. Su balance. Entonces, digamos Bueno, lo importante del balance historiográfico es que usted no puede crear algo nuevo, la historia no se hace desde cero, uno ya tiene que tener un montón de cosas detrás para poder escribir sobre algo. Es decir, mi querido Elvis, que para hacer historia usted tiene que saber historia. claro, como si no, ¿cómo justificas que algo es nuevo? Sí, ya fue dicho. Es como la rigurosidad académica, pero en últimas más allá del tema académico es tener los sampleos de lo que ya existe para poder remixear esa información y tú agregarle algo nuevo, o reinterpretarlo, o simplemente contradecirlo, si se cree capaz. Sí, por eso es que la historia es un tipo de remix. A mí lo que ya me llamó la atención cuando estaba revisando esto es que Kirby Ferguson habla de los géneros y los subgéneros. Y eso también existe en la historia. Entonces, él habla de que un género pues tiene unas reglas específicas de lo que va con eso. Y esos son como los tipos de historiografía. Yo le hice como el símil ahí con los tipos de historiografía. Entonces, cuando uno remixea algo y hace parte de cierto tipo de historia, como decir historia ambiental, historia social, historia económica, historia Así. cultural. Eso es otra cosa, ¿no? Todo se puede historiar, Sí, que todo tiene historia. todo tiene historia. Cualquier vaina se puede historiar, entonces cualquier vaina se puede historiar, entonces cualquier cosa tiene historia, los árboles tienen historia y por lo tanto se puede crear una historia a partir de eso. El problema es cómo buscar esas fuentes primarias y esas fuentes secundarias, pero digamos que en teoría todo se puede historiar. Entonces, volviendo al tema de los subgéneros de la historia, cuando uno entra en un juego de esos, entonces si yo quiero hablar de historia ambiental, pues tengo que tener los sampleos de ese subgénero. Entonces tengo que haber leído los textos que hablen también en general de historia ambiental. Lo mismo con la historia social o la historia cultural, lo que sea. Como económica, política. El documental habla de los subgéneros y la historia también los tiene. Entonces cuando uno va a hacer algo en ese subgénero también se tiene que basar en las reglas que tiene ese mismo género. Claro, en los métodos. En este caso podríamos decir que una regla general del horror de las películas de terror es que debe haber un monstruo o debe haber una persona víctima, ¿no? Y en la historia es igual, debe haber un método con el que tú puedas analizar y tener más o menos una argumentación válida dentro de esa misma línea, por así decirlo. Y asimismo, remixeando esos géneros, es que salen nuevas cosas. Sí se pueden crear cosas nuevas a partir de cosas que ya existen. Por ejemplo, la famosa escuela de los anales, unos franceses a principios del siglo XX,
que básicamente revolucionaron la historia porque dijeron como, hey, hagamos historia de la gente y que esa historia también tenga cosas de economía, porque así es como se entiende el mundo. Y eso lo hicieron también con base en lo que ya existía antes, le agregaron algo nuevo y ¡pum!, revolucionaron la historiografía. No quiero hablar más de historia ambiental, pero eso mismo pasó. Fue como, oigan, vivimos en un planeta que tiene animales y plantas, pero esos animales y plantas no aparecen en la historia. ¿Qué tal si cogemos la historia que ya existe y le ponemos ese pequeño giro que también, ¡boom!, creó un nuevo género de la historiografía? Y pasa así constantemente. Sí, digamos que esos saltos se han dado más en siglo XX, que ya no, para los que están escuchando este podcast, la historia no es solo política y presidencial y militar, Ni de los grandes ni héroes. de los grandes héroes, sino que hay, como les decía, todo se puede historiar y por lo tanto puede haber muchos tipos y géneros de historia. Para ir acabando, yo creo que el tema de ser copiado en historia. Yo venía pensando y es que yo utilizo lo de los demás. Bueno, en la academia es un poco diferente porque Claro. igual si lo utilizo me toca citarlo. Entonces Digamos pues que re bien. en la academia está en juego tu reputación y no hay peor cosa que tener mala reputación en la academia, porque vas a ser cerrado. Tras de que la academia es un círculo cerradísimo y que tú tengas mal nombre, pues obviamente no vas a entrar a ese círculo ni cagando, güey. Entonces yo venía pensando que el hecho de que alguien samplee, o sea, coja una muestra de su producto, es ser exitoso. O sea, cuando usted aparece en un balance historiográfico, hombre, usted la hizo. Sí, o sea, es un poco diferente. Claro, si cogen su idea, se la roban, pues usted les vende la misma demanda, o el profesor que está evaluando dice como, oiga, usted se copió de esta idea, no lo citó, eso es un delito. Pero cuando tu texto aparece en un balance historiográfico de alguien más, es porque tú hiciste un aporte y es porque es importante tu trabajo. Que entre más muestras haya de tu texto en general, pues mejor, porque tuviste un impacto en la historia. Claro, es un reconocimiento ahí que se te da porque toman en cuenta tu trabajo, ¿sí? Entonces no es cualquier ensayo que no valga la pena, sino que en serio se tomaron el tiempo de leerte y decir como, mire, la idea general de este man es esta. Así te digan, no es verdad, pero pues Pero aportaste. sí, se puede decir que di mi granito de arena a la historia de este país. Y yo creo que esa es uno de los objetivos, ¿no? Ser un poco relevante en la historiografía, así sea un poquito. Sí, digamos que se le va metiendo a uno ese nicho, ese pequeño bicho de investigador que le va diciendo a uno como venga, al menos publicar un articulito para que sepan que uno hizo algo por ahí. Sí, como, y poder decir más adelante, yo publiqué un articulito por allá Sí, sobre claro, mi libro ha tenido tantas copias, bueno, tantas ediciones. ediciones, sí. Sí, entonces es como eso, lo que me gustó mucho tu comentario. Yo venía pensando también en la propiedad intelectual, ¿no? Hasta qué punto Claro. si una idea sí es de uno o es generada, me imagino yo, uno ha leído varios libros, hasta qué punto de todos esos libros uno está diciendo con diferentes palabras otras cosas, pero eso también puede ser válido como un conocimiento nuevo. Nomás el hecho de estar hablando de que todo es un remix, pues este podcast es un remix del documental, todo es un remix, con el giro de que aquí estamos hablando De de, historia, sí, y de contraponiendo. historiografía. Sí, en la historia ser copiado puede significar éxito, entonces es ser parte de toda una línea de libros para los investigadores que tienen que recurrir, entonces sí es un éxito. Sí, Ser si te citan, felicitaciones, eres relevante en la historiografía, Sí. pasaste la historia. Porque dentro de 200 años, si alguien quiere escribir sobre el tema que tú escribiste, hombre, te van a tener que citar a ti, Claro, sí o sí. sí. Igual esos temas vuelven y en historias pasa siempre mucho, vuelve y se estudian, vuelve y se es. Entonces, por ejemplo, José escribe un artículo sobre los escribanos en 1500, 100 años después otro gato, quiero escribir sobre los escribanos o saber, tiene que leer a José, obligado o obligado. Vamos a coger la costumbre y se vienen los datos, o más bien las historias de acceso aleatorio. Datos random. Sí, básicamente son datos random, pero aquí se llaman historias de acceso aleatorio.
Entonces, ¿cuál es tu Random Access History de hoy? Ya pasada la fiebre mundialista con esa polla que a todos fue arruinada, incluido yo. Yo estuve averiguando y pues puede que mucha gente sepa, pero quería darle como un girito más, y es que en Colombia se quería hacer un mundial en 1986. Por cuestiones de la vida y porque el gobierno de Colombia siempre ha sido una mierda, no se pudo realizar. ¿Eso fue Betancourt? Sí, Piro. el proceso para que Colombia pudiera llegar a ser candidato y luego elegido para ser sede del mundial se hizo en el 74. Ah, ok. Entonces se pudo hacer, se gestionó al final del Mundial de España, salió, nos vemos en Colombia, en fin, toda la gente estaba súper emocionada, pero resulta y acontece que como venían del Frente Nacional, el Mundial parecía una papa caliente, hermano. Usted no, eso nadie se va a hacer cargo. La gente, en fin, todo el mundo estaba emocionado, había mucho interés, y es muy chistoso porque cuando ya se enteran, cuando el presidente dice como no, venga hermano, aquí vamos a gastarnos más bien nos vamos a gastar esa plata en hacer hospitales y escuelas, cosa que Sí, no hicieron. parte del plan de gobierno de Betancourt era eso. Parte que no hicieron, sí le dejaron como una mala suerte a Colombia, porque ya para hacer la Copa del 2001 fue una mierda. En fin, entonces el espectador puso como un periódico que decía mañana día de silencio en Colombia, porque no iba a haber mundial. Entonces me parece muy interesante y yo propongo que sea un día festivo. Tú, Elvis, propones Sí, eso. sí, pues claro, qué falta de respeto con la población colombiana, ¿no? Pero, ¿Se imagina Michel Platini saliendo con una vieja en la costa? No mames. ¿Usted no cree que ya tenemos suficientes No. festivos? Somos el país con más festivos de América No me Latina, importa un culo. creo. No me interesa. No me interesa. Necesitamos más festivos. Yo no quiero trabajar tanto. Usted no trabaja, hermano. Por eso. Entonces digamos que ese es mi dato random un poquito. Entonces Vale. ese mundial fantasma que de pronto nunca nos vamos a ganar el mundial por eso. Guarden ese tweet. Bueno, mi dato es un poco más aburrido, pero bueno. ¿Sabían que Leticia es peruana? Oh. Desde la independencia no se tenía claro cuáles eran las fronteras de los países. Pues, ya nadie había ido nunca, a nadie le importaba. Pero más o menos desde 1850, desde mediados del siglo XIX, algunos países de Latinoamérica dijeron como, venga, pues pongámonos serios y mapeamos esa vaina ya, mandamos gente allá que haga mediciones y nos digan dónde termina cada país. Entonces, en 1851, Brasil y Perú firman el Tratado de Límites y empiezan a delimitarlo. Entonces, hay gente que va, hace sus mediciones astronómicas, geodésicas, etc. Y en 1866, las comisiones de Perú y de Brasil que estaban en esas se encuentran en Tabatinga, que pues todos sabemos que es la ciudad gemela de Leticia. Pero en 1867, mientras en Bogotá se estaba gestando la Universidad Nacional, ahí al ladito de Tabatinga los peruanos estaban fundando Leticia. El gobierno peruano hizo primero una base militar allá, un fuerte, y luego, a los pocos meses, se funda Leticia. Eventualmente no tengo ni idea, les quedo viendo eso, cómo pasó a ser de Colombia, pero pues eso es básicamente para que sepamos que cuando nos invadieron, sí tenían un poquito de razón. Bueno, para los que no sepan, la única guerra internacional que ha tenido Colombia fue contra Perú en 1933 y 1934, porque nos invadieron el trapecio amazónico y lo estaban reclamando. Entonces, pues tenían un poquito de razón, pero pues básicamente la moraleja es que Leticia la fundaron los peruanos. Fue adoptada. Sí. Conclusiones del episodio de hoy. Bueno, todo es un remix. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento es un remix, la historia es un remix, hasta tú eres un remix. Entonces, la idea o la tesis de Kirk fue correcta y fue aplicada muy bien. Puede ser debatida, pero muy chévere eso. Sí, sí, muy buena la tesis de Vamos Kirk a dejarle Ferguson. los links de todo. todo Todo lo que ahí. hemos dicho ahí. Entonces, muchas gracias por escucharnos y por llegar hasta el final del episodio vivos y despiertos. Si disfrutaron aunque sea lo más mínimo, se rieron o medio exhalaron aire por sus fosas nasales, compartan este podcast en sus redes, en sus cenas familiares, en el bus, en clase, en el trabajo, donde sea. También recibimos comentarios, quejas, insultos, tips, mejor dicho, de todo. Elvis dice por aquí por interno que no recibe insultos, yo sí. Recuerden que nos encuentran en las aplicaciones de podcast, en iTunes, en SoundCloud, por ahora. También nos encuentran en Twitter como @podcastrah de Random Access History.
Y especial agradecimiento a Sergio Tovar por la musicalización, que estuvo una chimba. De nuevo, muchas gracias y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas, ese es mi Twitter. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas.